Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Alas de Innovación. Y hoy tengo el placer de traeros a Alfonso Fernández. Hola, Alfonso, ¿qué tal estás? Hola, Monse, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Nos hemos conocido en el máster que estoy haciendo en el Instituto de Inteligencia Artificial. Ha sido uno de mis profes y ha sido uno de los profes que más me ha volado la cabeza. Porque básicamente has trabajado en un huevo de industrias, o sea, normalmente alguien viene y te cuenta sobre un sector, ¿no? Uno o dos sectores a lo mejor a lo sumo. Pero tú, a ver si no lo he hecho mal, Fórmula 1, salud, energía, publicidad, toda la industria ecuestre, toda la de los caballos. ¿Y me he dejado alguno? Muchos, pero si te doy la lista. Hay muchos que no he mencionado, pero sí, hay un montón de industrias. Pues a mí lo que me flipó un poco de toda, pues de todo lo que nos contabas, ¿no? En la clase y fue un poco también la razón, ¿no? De quererte traer a ti aquí y que lo pudieses contar, pues al resto de, pues a toda la audiencia, ¿no? Es justamente joder, es que hay muy poca gente o no es tan común que haya tanto paso por diferentes sectores. Tú eres CTO, eres, si no me equivoco, trabajas como, no sé si llamarlo consultor Sí, o como lo, sí, para diferentes empresas. Entonces, te has querido mover por tu, creo que es máxima curiosidad que tienes ante las cosas, ¿no? Justamente por no aburrirte y porque te apasiona, ¿no? Aprender cosas nuevas, te has movido por diferentes sectores y eso te ha ido haciendo explorar diferentes lados. Lo que tienen en común todos ellos es la tecnología y es donde has ido aplicando toda la parte de inteligencia artificial en todas ellas, ¿no? ¿Me equivoco? ¿He dicho algo que no está...? no, yo siempre digo que es por inquietud, ¿no? Yo soy súper inquieto y entonces tengo que cambiar de escenario muy pronto y me aburro y me gusta aprender mucho, ¿no? Entonces, cuando ya he aprendido lo suficiente y resuelvo algún problema, ya quiero irme al siguiente, ¿no? Entonces, después de haber hecho eso tiempo completo, muchos años y eso, y me daba cuenta que a lo mejor tenía el impacto al principio 3, 6 meses en esa empresa y luego me quedaba otro año o 2 años, pero en realidad ya había resuelto todos los problemas. Hasta me sabía mal que me pagaran un sueldo y estuviera ahí. Yo ya había organizado el equipo, hecho lo que fuera, y te sientes incómodo, ¿no? Porque estás ahí pues casi viendo YouTube mientras los demás hacen cosas, ¿no? Entonces yo pues decidí cortar el tiempo, lo que es el tiempo completo y hacer eso, pero para un montón de empresas. Entonces siempre estoy teniendo impacto, siempre estoy pensando, siempre estoy arreglando, siempre estoy hablando con gente para apuntarles en la dirección correcta. Y eso me mantiene el cerebro al número de ciclos que tiene que estar, ¿no? Son muy altos. Ya se ve, ya se ve. ¿Y cuál es el sector que más has disfrutado? O el que disfrutas, o a lo mejor no tienes uno, ¿eh? Es difícil. El que más experiencia tengo seguramente es salud, ¿no? Porque he hecho un montón de cosas en salud y una vez que ya hice una muy grande vino un montón de gente a pedirme más consejo. Entonces, pues por naturaleza casi que me metí más ahí, ¿no? Pero en realidad el que más me excita a mí es la robótica y la aplicación de la inteligencia artificial a la robótica y otras cosas así, ¿no? Casi Bueno, que a todos los niveles, desde la cosa industrial, pero casi más a la parte de entretenimiento, de juegos, de robots para niños, de ese tipo de cosas, me fascina. que de hecho esto fue gracioso porque en realidad no hablaste de nada de eso en la clase, ¿no? Pero cuando yo te pregunté, justamente nos dimos cuenta que teníamos como esa parte también en común, ¿no? Sí. Casi a nivel de hobby o de incluso de pasión futura, ¿no? De cosas Sí. que se podrían llegar en la que trabajaría. ¿Cuál sería tu trabajo de los sueños? Yo últimamente sueño mucho, ¿no? Con toda la parte de mezclar toda la parte lúdica, entretenimiento infantil, con toda la parte robótica y tecnología. Y de hecho, fuera de micro, ahora estábamos hablando de Disney y de todo lo que tienen ahí montado ¿cómo se llama? Que tienes una camiseta, Imagineering. Imagineering, sí, que es Sí. el trabajo. Si yo hubiera empezado desde cero y hubiera conocido esa industria en ese momento, me hubiera hecho otra cosa que trabajar en ese modelo, ¿no? De inventar, innovar, arte, ciencia, robótica y a todo junto, ¿no? Es Sería chulo, es chulo. Yo, fantástico. vamos, pienso exactamente igual y te lo decía antes, yo sería becaria. A día de hoy sería becaria, me metería ahí, Si te déjame, dejan déjame más. aprender. Tal cual, la verdad. Vale.
De los diferentes industrias un poco que nos estuviste comentando, bueno, nos hiciste un poco recorrido, podemos hacerlo un poquillo y que nos cuentes un poco, me gustaría, aparte de que la gente coja cierta visión de qué tiene cada industria en particular, ¿no? Porque lo que tiene la Fórmula 1 no lo tiene lo de los caballos, etcétera, cada una tiene como sus peculiaridades, entonces ese contexto creo que puede ser muy, muy bueno y luego también que nos puedas ir contando, ¿no? A nivel de inteligencia artificial, pues que has podido ir implementando o qué ves que se puede ir implementando un poco en cada una de ellas, ¿no? Si quieres empezamos un poco un poco, creo que con tu cronología según has ido, creo que empezaste un poco con la parte de Fórmula 1, que estuviste ahí bastante tiempo y justo hablabas de que es un mundo lleno de secretismo, de paranoia, de todo no se puede compartir nada porque no, o sea, al final en el conocimiento están esos milisegundos que te hace ganar una carrera, ¿no? Entonces ahí es un mundo como súper protegido, ¿no? Lo cual yo he sido seguidora de Fórmula 1 durante muchos años, pero no era consciente, ¿no? De esa parte del secretismo y me llamó mucho la atención cuando la contabas. Entonces, si quieres, arrancamos un poco por ahí. Sí, la Fórmula 1 es que es una industria súper diferente, ¿no? En realidad, cuando yo me metí, me dijo uno que llevaba ya muchos años ahí, porque es súper raro que alguien que no venga de la Fórmula 1, desde que eran jóvenes que se metieron de mecánicos o de marketing o lo que fuera hace muchos años y luego van subiendo, es súper raro que alguien venga externo, ¿no? Y yo venía como tecnólogo traído por el dueño de uno de los equipos que quería su Moneyball moment, ¿no? No sé si has visto la película Moneyball de béisbol, no, que es donde se traen a un experto de estos matemáticos para usar estadísticas para ver a quién se contrata en el equipo para que tenga el máximo impacto, ¿no? En vez de gastar mucho dinero en entrenar y en tal, podemos usar datos y casi IA antes de que la IA fuera conocida de esa manera para identificar los candidatos perfectos para construir un equipo de alta capacidad, ¿no? Y entonces este hombre dijo, oye, somos el equipo más pequeño, tenemos menos dinero, Mercedes se gasta cientos de millones en el coche, en la ingeniería mecánica. ¿Por qué no nos gastamos mucho menos, pero en la ingeniería tecnológica, en lo que es el software y la guía y tal, para ver si podemos ganar un poco de ventaja competitiva sin gastarnos cientos de millones que no tenemos, ¿no? Y entonces él quería eso, quería ver si la tecnología podía resolver los problemas que la Fórmula 1 hacía en plan básico, pero más de ingeniería mecánica, ¿no? Entonces yo me di cuenta, yo cuando entré, que fue el 2015-2016, usaba todo el mundo Excel. O sea, ese es el avance más tecnológico de la Fórmula 1 en esa época, era el Excel. No había software desarrollado específico ni nada de eso, no. Era todo muchísimo dinero en la mecánica. ¿En general o en el equipo en el que entraste? En general. Yo te digo, en Fórmula 1 la gente cambia de equipo, ¿no? Tu proceso de carrera es cambiar de equipo a equipo, porque si te sales de la Fórmula 1 es muy difícil volver a entrar, ¿no? Pero comentaste que tiene como un año, ¿no? Donde cuando dejas un equipo tienes que dejar como un año en barbecho para que se te olviden las cosas. Depende de quién eres, ¿no? Porque si eres un mecánico, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Pero si eres un diseñador o un pensador, ¿no? Entonces, claro, esas ideas son peligrosas para la competencia, ¿no? Entonces, pues te retrasan un año de entrada para que tus conocimientos estén pasados de moda ya, ¿no? Que ya no valgan para ir a la siguiente temporada. Vale. Pero cuando vas cambiando de equipo a equipo, claro, la gente con la que yo trabajaba, que yo llevaba el equipo de IT, la parte típica de... Allí tienes servidores en pista y servidores en la fábrica, ¿no? Porque allí hay fábrica, no hay oficina. La fábrica es donde fabrican los coches y tienes la gente trabajando y tal. Y entonces, pues, era mucho, pues, gente tradicional de IT, ¿no? De poner cables, de asegurarse que los datos van de un sitio a otro para poder analizarlos y tal. Y entonces, pues, ellos me decían que habían estado en otros equipos, los grandes, pues Mercedes, Red Bull, todos estos, y dicen, no, es igual allí, porque yo decía, esto debe ser este equipo, ¿no? Porque es pequeñito y tal. Dice, no, esto es igual aquí, allí nadie usa software y tal. Entonces, a los 2 meses de estar ahí o menos, yo casi no escribía software, porque ya llevaba muchos años llevando equipos y tal, y era el único que había entrado tecnólogo, digo, pues voy a escribir software para hacer análisis de las ruedas, ¿no? Para ver los datos que nos llegan, que eran cantidades ingentes de datos, voy a analizarlos en tiempo real, voy a crear una especie de dashboard para enseñar la degradación de la rueda y tal. Hice un prototipo así en unos días y se lo enseñé a los de directores técnicos directores de ingeniería y tal de la carrera, y se quedaron a cuadros. Dijeron, pero ¿cómo se puede sacar estos datos así tan deprisa? Porque ellos analizaban con Excel,
al día siguiente tenían los resultados, o sea, un retraso de horas y días, ¿no? Y yo se lo daba por vuelta, hacía una vuelta y te salían los datos y se quedaron arrasados. Y entonces digo, oh, pues esto soy yo que hace tiempo que no escribo código, imagínate si tenemos un equipo. Entonces contraté gente, construimos un equipo de tecnología y empezamos a construir herramientas y, claro, empezaron a venir sponsors que eran de tecnología, vino Microsoft, vino Dell, HP, o sea, teníamos sponsors que un equipo pequeñito no había visto en su vida, ¿no? Tener etiquetas de ese ¿En qué tipo, equipo ¿no? estabas? ¿No se puede decir? Sí, Manor Racing, que ya no existe porque duramos un par de años, ¿no? Porque 100 millones al año de dinero personal de una persona, al final la gente se cansa, ¿no? Tienen dinero para la herencia de sus hijos, no para un coche para poner para ti. Y alguien me dijo, eso fue súper interesante, me dijo en Fórmula 1, dice, somos una industria muy rara porque nuestro negocio es vender pegatinas. O sea, si piensas en ello, tú pones A una nivel pegatina. Patros. Claro, tú pones un sponsor que pone Microsoft y lo pegas en el coche, a lo mejor te dan 10, 15 millones de dólares para un año para poner la pegatina y ese es el negocio, así se saca el dinero. Entonces, con ese dinero luego se pueden pues, generar ideas de tecnología y de ingeniería y crear un coche más rápido, ¿no? Pero en realidad el negocio es vender pegatinas. O sea, fíjate, qué locura, ¿no? Es un negocio de marketing, pero y tienes dos vallas de publicidad que son dos coches que van por la pista y eso es lo que es la Fórmula 1, ¿no? Y los deportes de élite, de motor y tal. Pero sí, ¿no? De eso fascinante. Entonces, conforme fuimos creciendo en el equipo de tecnología y los conocimientos y la cantidad de datos que teníamos, yo empecé a decir, bueno, voy a usar lo que ya he aprendido en todas estas otras industrias con tecnología, donde el software es lo más normal del mundo, y aquí generamos un montón de datos con dos vehículos, ¿no? Si piensas en IoT, Internet of Things, tienes millones de cacharritos por ahí que generan a lo mejor pues temperatura, humedad, tal, y los vas acumulando, ¿no? Entonces, millones de cosas generando un poquito de datos cada una. En Fórmula 1 es al revés, tienes dos cosas generando miles de cadenas de datos de sensores constantemente. Por ejemplo, lo de las ruedas, hay un sensor de infrarrojo que proyecta, creo que son 16 o 32, depende del modelo, puntos en la rueda mientras gira y calcula la temperatura en esos puntos, ¿no? Entonces, tú imagínate y haces eso a miles de hercios, generas un mapa de calor de la rueda conforme gira en tiempo real, ¿no? Y entonces genera una cantidad ingente de datos. Y entonces tú puedes ver el perfil de calor de la rueda, entonces te empieza a decir si se está degradando demasiado, si hay que empezar a pensar en hacer un pit stop, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso los equipos en esa época no lo hacían, tenían los datos, pero lo usaban para análisis para el día siguiente. Y yo generé el sistema que podía hacerlo en tiempo real, ¿no? Y te daba ese tipo de información. Entonces luego empezamos a hacer simulaciones de, ok, si el coche hace esto, si pasa esto, ¿qué hacemos? Y entonces ya empezamos a meter más IA y empezamos a analizar, a hacer un forecasting, una simulación de predicción. A ver, ¿qué pasa si este coche ahora pincha o si hay un accidente o si se sale de la curva o si tal? Y entonces generábamos, antes de una carrera, que la carrera es el domingo, pues a lo mejor el jueves, como teníamos sponsors en la nube que nos daban un montón de crédito que no nos podíamos permitir, a lo mejor millones de dólares de crédito, teníamos 4 millones de simulaciones de la carrera el jueves por la tarde. Lo poníamos en la nube y al día siguiente teníamos los resultados de 4 millones de simulaciones de una vuelta del coche con cada una de las posibles configuraciones, ¿no? De ponemos este muelle de esta rigidez, ponemos el ala de ataque en este ángulo. Simulación todo, ¿no? No tenía que estar Simulación del coche. el coche corriendo. No, era todo simulado. Y entonces luego, basado en el tipo de circuito tal, pues empezabas a reducir de esas 4 millones. A ver, la configuración más lógica son estas. ¿No? Entonces se reducía el número de datos y así ibas generando hasta que llegabas al día de la carrera con un par de simulaciones que se parecían mucho más a lo que habíamos visto en pista en las pruebas del viernes, sábado y domingo, de viernes y sábado. Y a partir de ahí ya podías simular la carrera con el coche simulado de la simulación que habías elegido. ¿No? Y eso no se había visto nunca allí. Era una cosa increíble. Y había otras empresas que estaban haciendo software de simulación que la gente pagaba un montón de dinero y parte, no digo el equipo, pero era parte de un equipo, una spin-off de un equipo, de los dos equipos y tal, y cobraban una fortuna y era una simulación que para mí me parecía de broma. Digo, pero ¿cómo estáis pagando, yo qué sé, miles y miles de libras al día por llevar esto si esto no hace nada? Esto es una broma. Y pues nada, así aprendí que la tecnología en Fórmula 1 en ese momento no estaba avanzada, ¿no? Y ahora, claro, después de haberlo hecho yo, la gente se distribuyó en otros equipos,
se dieron cuenta, empezaron a decir, estos tíos, ¿qué están haciendo? Porque este equipo tan pequeño está haciendo unas cosas bastante interesantes, ¿no? Y claro, ahora es completamente distinto. El 2025 ya ves, pues, cosas en pantalla y cosas tal que nosotros ya habíamos simulado o generado en el 2016, que ahora se han convertido en el estándar, ¿no? De todos los equipos pequeños y grandes. Qué Pero bueno. estaba súper interesante el haber introducido el concepto de la tecnología es más importante que la ingeniería. Bueno, no más importante, pero puede atribuir esos milisegundos que son muy difíciles de conseguir solo con ingeniería Qué de bueno. mecánica. Y entonces le metisteis toda la parte de tecnología y registro de datos, monitoreo, se dice, de datos, entiendo, en tiempo real, para poder hacer esas simulaciones y para ver las diferentes combinaciones, cómo la tenéis que hacer para rascar esos milisegundos. Y se lo metisteis tanto a los coches como luego también a toda la parte del piloto, ¿no? También creo que, y también toda la parte de análisis de sentimiento de la audiencia. Creo que os sabéis, o sea, una vez metidos, ya como un pulpo, ¿no? Sí, una vez que está la tecnología, entonces, claro, los de marketing decían, oye, ¿cómo podemos usar tecnología para tal? Y entonces ahí nos metimos eso en sentiment analysis, en analizar cómo se sentía la gente sobre el conductor ese día, porque eso también impacta su psicología, ¿no? Si la gente odia al conductor, pues ese día va a tener un mal día, ¿no? Y entonces, pues, Ya. todo ese tipo de cosas que se puede hacer y de ahí ya se puede usar técnicas de marketing para empujar. Uno de nuestros sponsors era Spotify, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacíamos muy chulas era generar un playlist para la carrera o sea, la carrera de Barcelona tenía un playlist distinto que la carrera de Budapest, ¿no? Y entonces, pues eso, estamos usando datos interesantes de Spotify y, claro, el perfil de la gente que había en la carrera, el perfil de la cultura del sitio y tal. Y entonces, cuando pasaban por nuestro garaje, se oía, el playlist estaba tocando por los altavoces ahí en el eso y la gente se paraba a ver qué, porque estaba diseñada para eso, ¿no? Para subir el perfil de un equipo que era pequeñito. Claro, tú estás al lado de un Mercedes o de un Ferrari, no te conoce nadie, ¿no? Pero usábamos técnicas de tecnología, básicamente, de IA para hacer ese perfil de marketing, ¿no? De ser más grande de lo que somos, ¿no? Y nos iba muy bien, teníamos muchos fans, teníamos grupos de fans ahí súper interesante. Yo hablaba a veces con ellos por Twitter y tal, y estaba muy chulo ver cómo la gente se enganchaba, ¿no? Qué guay, qué chulo. Vale, ¿y cómo saltas luego de la Fórmula 1 si no me equivoco, pasas a la industria ecuestre, ¿no? A los caballos? No, la Ecuestre ha sido la última. ¿Ah, sí? Después de Fórmula 1 fue energía. Y la Vale, razón es porque el dueño del equipo de Fórmula 1 también era el dueño de la empresa, una de las empresas más grandes de energía de aquí del Reino Unido, ¿no? Entonces, cuando vale. se acabó el equipo, me dijo, no te vayas a ningún sitio, quiero que vengas a ayudarme a la empresa esta, Ven ¿no? aquí, matemático. Sí, sí. Antes de que me fuera, me atrapó, ¿no? Y entonces, pues, me puse a hacer las cosas más interesantes, ¿eh? Porque yo a mí la energía, la parte, claro, la empresa grande es, pues, vender energía, ¿no? Cómo cobras el gas, cómo cobras la electricidad y poco más, ¿no? Entonces, es una plataforma de pagos y tal, y a mí eso, pues, la verdad es que no hay nada innovador, ¿no? No te Bueno, se traía. puede innovar, pero no es excitante para mí. Pero ¿Vale? claro, el chico me dijo, no, es que hemos adquirido un par de empresas nuevas, un par de ideas, quiero que te dediques a llevar lo que son las startups dentro de la gran empresa, ¿no? Que es lo que yo hacía en Amazon antes y tal, que era, Amazon funciona un poco así que tienes todos los fondos que quieras, pero en realidad tu equipo es una startup dentro de Amazon, ¿no? Porque yo estaba en Amazon Video y inventamos un montón de cosas y tal que eran para nosotros y teníamos libertad para hacerlo, ¿no? Y esto era una cosa parecida donde dices, aquí tienes todo el dinero de una empresa que vale cientos de millones o miles de millones. Pero hemos adquirido empresas que tienen potencial, pero no sabemos cómo llevarlas adelante. Puedes meterte tú a ver qué tal. Y entonces, pues una de ellas fue la que más me interesó, la que me metí enseguida a llevarla desde cero, que éramos 2 personas, que se llamaba Recharge entonces, pero ahora se llama Calusa. Y ahora Calusa es una empresa, un unicornio con 800 empleados y tal. O sea, que fíjate cuando empecé yo, que éramos 2, a donde Fíjate. están ahora y se dedicaban, la idea era esta, tener la infraestructura eléctrica ahora mismo, ha estado, en cualquier país ha estado pues 100 años ya, ¿no? Cables antiguos de cobre que luego los reemplazan de vez en cuando y tal, pero no está diseñado para el mundo de ahora donde tenemos vehículos eléctricos, tenemos mucha más electricidad, necesidad de electricidad en diferentes puntos, paneles solares, turbinas eólicas, tal. Y claro, ese tipo de energía es muy casi que se puede predecir, pero no es impredecible en el que de repente puede generar un montón de energía que la red no está preparada para ella, ¿no? Entonces y eso puede causar un blackout, puede derretir un cable o
y a explotar un transformador o algo. Entonces, la idea es, ahora mismo, cuando hay mucho viento, pues apagan un montón de turbinas para que no sobregeneren, ¿no? Y a lo mejor apagar una estación de carbón o nuclear tardan horas o días en dejar de generar para empezar a usar la eólica. Esos cambios son muy complicados y tardan mucho tiempo. Entonces, tú acabas pagándoles una millonada a una planta de quemar carbón para que dejen de quemar carbón, ¿no? O sea, le estás pagando millones y millones y millones para que no generen energía, que es una locura, ¿no? Entonces, teníamos desarrollado un sistema donde estos cacharritos se conectan a sistemas en las casas de la gente y en las fábricas y tal, y muy rápido ven el estado de la energía, la cantidad de energía que puede entrar renovable, y si hay un subidón, por ejemplo, hay mucho sol o hay mucho viento ese día, apaga o enciende, depende de si hay mucha carga o poca carga, objetos que están conectados a la red, por ejemplo, calefactores, aires acondicionados, neveras, cosas que las puedes apagar un tiempo y no tienen un impacto inmediato, ¿no? Porque una nevera no se va a calentar si la apagas 30 segundos, pero el consumo que tiene sí que tiene un impacto en la red, ¿no? Entonces, pues haciendo eso a escala masiva, con millones de cacharritos de estos, puedes tener un impacto enorme. Entonces, a lo mejor... Pero tienes que tener un dispositivo, un algo entre la nevera y el Claro, enchufe, claro. ¿no? Y Para entonces que lo que eso hicimos, al funcione. final la tecnología la ponían dentro del aparato. Por ejemplo, hay calefactores ahora Vale. eléctricos que tienen el cerebro que ideamos nosotros. O sea, para el Entonces, usuario es transparente esto. exacto, tú pones tu calefactor y el calefactor lo controlamos desde la red, ¿no? Entonces, la red está con respuestas subsegundo, ve cómo está la red de capacidad y tal, y empieza a apagar y encender sin tú darte cuenta. El calefactor funciona cuando tiene que funcionar, pero a lo mejor está apagado unos segundos que son importantes. Cuando tienes 100.000 de estos apagándose de golpe, permites que la carga no sea demasiada y tal. Entonces puedes ir a hacer esa variación. Entonces le llamamos el Smart Grid. El grid, la red, que es el grid de siempre, y entonces el Smart Grid es esta versión en la que puedes manipular muchos objetos para que permita cosas que no se permitían. Entonces, en vez de cambiar la infraestructura, que es súper caro, estamos hablando de miles y miles y miles de millones para cambiar el cableado de un país, pues te gastas muchísimo menos, pero usas inteligencia. Y Vale, ahora me surge mismo aquí una controla. duda que será desconocimiento del sector, igual te parece muy boba, pero si tú eres del distribuidor o el que genera la energía y luego la distribuye, ¿cómo, o sea, qué tienes que hacer? Luego, como partnership o colaboraciones con, por ejemplo, el que construye el calefactor o la nevera para que instale esa parte, digamos, dentro del aparato para que a ti te funcione de esta forma, o cómo unes esas piezas si son empresas independientes. La combinación es entre el aparato mismo y la compañía que vende la energía, ¿no? Entonces tú y el grid, los que siempre en cada país hay una organización gubernamental normalmente que lleva la estabilidad de la red eléctrica, ¿no? Y entonces ellos se dedican a asegurar que esa estabilidad está asegurada, ¿no? En los años 60 tenían un tío con dos ruedas que las giraban cuando había mucha carga, poca carga, bajaban y subían, ¿no? Era una cosa... Luego eso se hizo más electrónico y ahora lo hacemos con inteligencia artificial. Vale, vale. Pero parte de esa inteligencia artificial es este sistema que se conecta a la red y entonces todos los que suscriben a la red en cuanto a proveedores y consumidores Vale, vale. están controlados de esta manera y es parte del contrato, ¿no? Entonces tú dices, yo vendo energía, te lo vendo de una manera, por ejemplo, yo te digo, compra energía de mí, pero yo te garantizo que te voy a ahorrar dinero y vas a usar solo energía renovable y vamos a maximizar la cantidad de carbono que eliminamos de la red, ¿no? Y entonces tú Vale. como consumidor dices, pues me la compro de aquí y entonces sé que no me afecta en cuanto a calefacción, pero me afecta en cuanto a perfil de generar carbono, por ejemplo. Entonces es un beneficio económico y de clima, ¿no? Que es Vale, súper vale. importante ahora mismo. Qué bueno. O sea, toda la parte de predecir eficientar al final toda la parte del consumo, incidencias, se te quitan un montón también, ¿no? De aparatos fundidos y luego de también aprovechamiento de la energía, ¿no? El que no haya ese desperdicio que se pueda... También no sé si os metisteis con temas de predicción de cuándo se puede romper una máquina, tipo pues las turbinas eólicas, ¿no? Sí. Que son bastante costosas de reparar. No sé si sé que hay como varios sistemas como de detección de anomalías, ¿no? Donde puedes tú ver un poco como el histórico de ese funcionamiento de esa máquina y cuando empieza a hacer cosas raras o lo ves que está haciendo como ciertas anomalías, puedes también predecir una futura incidencia. No sé si os habéis metido también un poco en esa parte.
Sí, para los calefactores sobre todo teníamos, porque el calefactor funciona con un relay. Un relay es un switch que hace que enchufa corriente de alta corriente, abre y cierra, ¿no? Entonces para calentar es una resistencia que calienta algo, un ladrillo normalmente, que se calienta, que retiene el calor y luego lo suelta, ¿no? Entonces eso necesita mucha corriente. El relay ese al final se rompe, de poner on-off miles de veces al día o a la semana o al mes, se rompe y la respuesta tarda más milisegundos. Cada vez que está degenerándose se ve, la respuesta tarda un poquito más, ¿no? Entonces teníamos, digamos, preemptive maintenance, que es mantenimiento preventivo, que es cuando ves tú que esa degeneración empieza a llegar a cierto nivel, en vez de esperar a que se rompa y luego tener problemas, ya se programaba el reemplazo del relay, del calefactor. Entonces el ingeniero va y te lo reemplaza, ¿no? Como podrías ver. Vale. A lo mejor pasa cada 2 o 3 años, pero en vez de esperar a que la persona no tenga calefacción durante días, porque luego hay que planear una visita de un ingeniero que no puede estar disponible a lo mejor unos días y tal, pues en vez de eso, pues sí se detectaba, este va a romperse dentro de 2 meses. Pues vale, vamos a programar una visita para arreglarlo antes, ¿no? O sea, y claro, eso lo hacen a nivel industrial, lo hacen las empresas muy grandes. Y sé que una de las ponencias en el máster de la IA es precisamente sobre eso, ¿no? Sobre la maquinaria industrial y cómo predicen que algo se va a romper, porque si te rompe una máquina son cientos de miles de euros al día que estás perdiendo en fabricación, ¿no? Entonces eso hay que arreglarlo antes de que pase, ¿no? Y es lo más básico. Ahora casi que es la IA más básica que ya llevamos muchos años en práctica, es la predictiva, ¿no? Luego tienes la más compleja que usamos aquí, que es la de combinar la predictiva con datos reales en tiempo real de el clima el sol ha salido, el viento ha empezado, tal, y todo eso tienes que agregarlo y saber. Hasta llegamos al nivel de predecir, de detectar en una casa con un calefactor de estos, que también tenemos termómetros en varios sitios, si te has dejado la ventana abierta en invierno, se te ha olvidado. A lo mejor la dejaste porque habías puesto la ropa a secar y había humedad, abrías la ventana, luego te vas y claro, ¿qué pasa? Que un calefactor normal empezaría a generar calor para compensar con el frío, ¿no? Entonces, con eso, esa perfil de temperatura, detectábamos si eso era porque te habías dejado una ventana abierta o no, y a lo mejor no poníamos la calefacción porque sabemos que tú no quieres la habitación caliente hasta las 8 de la noche. Pues en vez de desperdiciar energía para calentar una habitación vacía, se encendía cuando tenía que encenderse para llegar a la temperatura. Y tal. Me tiene bastante similitud con la parte de lo que contabas antes de la Fórmula 1, ¿no? De monitorear los datos en tiempo real para poder actuar un poco en base a El ellos, principio ¿no? es el mismo, ¿no? Y ahí es donde aprendí un montón de cómo se consume un montón de datos para luego hacer acciones en tiempo real, ¿no? En vez de acciones más históricas y tal. A mí lo de predicción está muy bien todo, pero eso está muy visto, ¿no? Para mí ya no es excitante, pero el reaccionar en tiempo real con datos históricos, datos de futuro y datos reales para mí es lo más complejo y lo más interesante, ¿no? Porque tienes la línea de tiempo, ocupa todo desde el principio hasta el final, que es súper interesante. Vale. ¿Y de la energía? ¿Dónde se fue este hombre que le seguiste o ya te separaste de él? Ahí ya me separé de energía a la salud. Ahí es donde me metí en la salud. Y a mí lo interesante es que la salud, yo cuando vine a Inglaterra hice mi máster y mi doctorado, me lo pagó la Seguridad Social inglesa, ¿no? Y era sobre simulaciones de sangre y de válvulas de corazón y tal. Pero luego nunca hice salud, ¿no? Después de años y años de trabajar, yo me daba cuenta y digo, joder, esta gente me ha pagado mi doctorado porque si no lo hubiera hecho. Y no he hecho nada para la seguridad social para devolverles un poco el favor, ¿no? Y entonces cuando la oportunidad salió de salud, digo, ahora que me han ofrecido algo interesante que tiene complejidad y tal, porque a mí si no es complejo no me interesa, voy a meterme y voy a ver qué hago, ¿no? Y tal. Y me metí en esta empresa que en principio era una empresa que tenían una app para facilitar a los pacientes de ¿Empresa primary era? care, se llama DoctorLink. Vale. Y básicamente tenían una app donde tú, si tienes que ver a tu médico de cabecera, lo que intentaban era intentar de interpretar si lo que tú tenías en cuanto a síntomas y tal, necesitaba un médico de cabecera, a lo mejor te puedes ir a la farmacia y comprarte un paracetamol o tal y ya está, o necesitas algo más serio, ¿no? Vale, Entonces o sea, intentaban ser descargar un como, poquito ahí exacto, la consulta era tonta, ¿no? el Entre comillas. gatekeeper. Sí, el gatekeeper que dice, ¿no? Entonces, antes de meterte en el sistema, a lo mejor no te hace falta. O a lo mejor te hace falta pasarte ese sistema y irte a un sitio más serio, ¿no? Y Entonces, eso era como una conversación, ¿no? Como si fuese un chatbot. eso era un chatbot que te preguntaba. Él asume que tenías todo.
todas las Pero condiciones del entiendo mundo. que aquí no estamos con la tecnología que estamos a día de hoy, con los LLMs, que ahora nos parece normal. Estamos hablando No, del no, no. año. Esto era mucho más IA tradicional y predictiva. Y bueno, era una combinación de predictiva, una cosa que se llama, tienes la lógica bayesiana y luego tienes la lógica, no me acuerdo, la deóntica, la lógica deóntica, que es una cosa, no sé si te acuerdas cuando estudiamos hace muchos años de si P, entonces Q, no P. Yo Entonces, claro, estudié otras cosas. es la lógica filosófica que dicen, ¿no? Que se llama deóntica. Y esto usaba lógica deóntica, que básicamente busca la verdad. ¿Qué es verdad? ¿No? Entonces, pues, cada concepto que tú tenías te iba haciendo preguntas y esas preguntas hacían cosas verdad o falso, ¿no? Y entonces va reduciendo la verdad hasta que llegas a la verdad absoluta. La verdad Vale. y entonces ahí tienes capas de... Es inteligencia artificial, pero de la de los años 60, cuando Vale. la inteligencia artificial empezó a llamarse así, ¿no? Y, y nada, empezaron así como una app y era interesante, pero teníamos 1000 pacientes, era una cosita así y tal. Y yo dije, aquí lo que hace falta es convertirnos en una plataforma. Entonces, no os obsesionéis con la aplicación, obsesionaros con los datos, porque aquí estamos, si ponemos una plataforma, vamos a ingerir una cantidad enorme de datos que va a atraer más pacientes, más partes de la seguridad social, porque aquí en Inglaterra se vende por zonas. Tú no vendes a la seguridad social en general, tú vendes a la seguridad social de una parte de Londres o de una parte de tal, o sea que está muy, muy distribuida, ¿no? Y entonces yo transformé el equipo tecnológico, construimos una plataforma y yo estuve allí 2 años y medio, 3 años, y para cuando nos fuimos ya tenemos 14 millones de pacientes. O sea que de convertir de una app a convertir en una plataforma, y ya teníamos clientes en América tal, y lo que hacíamos era medicina a nivel population health, que dicen, ¿no? La salud de la población. Entonces teníamos tantos datos ya que podíamos predecir qué es lo que estaba pasando a nivel de población, ¿no? Entonces tú verías, a ver, aquí hay un montón de ¿Podías gente. ver un COVID venir? Bueno, esa fue cuando yo me fui, fue cuando COVID empezó. Yo me fui en marzo del 2020. Fuiste lo mejor. Sí, bueno, espérate, porque en noviembre, octubre, noviembre, con nuestro sistema de predicción de salud de población, empezamos a ver algo raro en Londres. Y aquí ¿Ah, salía un sí? punto rojo, luego 2, luego 3. Y dice, esto no, los síntomas no son. Y claro, empezó a oírse los rumores de que venían de China, de que había una enfermedad nueva, qué tal. Y enseguida vimos que el clúster empezó en Londres mucho antes de que se reportó en las noticias, ¿no? Y entonces comunicamos con la Seguridad Social inglesa, que tiene un grupo de seguridad de salud y tal, y le dijimos, hemos visto este patrón. Y nada, en noviembre ya había explotado y ya empezó a saltar de Londres a otros sitios y tal. Y claro, ya sabemos lo que pasó en febrero, marzo, hubo encierros y todo eso, ¿no? Y yo una de las cosas que me dio mucho orgullo es que nosotros no lo predecimos, sino que lo detectamos antes de que la gente supiera lo que era y se lo dijimos a la Seguridad Social. Dijimos, aquí hay algo que no es normal, porque esto se está teniendo de una forma que no es una gripe o un tano, aquí hay algo extraño. Y claro, enseguida usaron eso para localizar clústeres o grupos de gente y ahí es donde decidieron hacer encierros y tal. Y lo que yo espero que ahora pase es que cuando tengamos la próxima pandemia, que no es si la tendremos, sino cuándo, ya tendremos las herramientas para ver esto mucho más pronto, ¿no? Entonces, pues reaccionar antes y saber lo que tenemos que hacer y tal. Y eso es una de las partes que yo contribuí un poquito en tener ese tipo de detección temprana de cosas así. Vale. Aquí me surgen como dos hilos por los que ir. Por un lado, que es por qué te fuiste en ese momento, ¿no? Y por qué no lo seguiste. Y luego por el otro, ¿cómo os podíais llegar a mover con toda la parte de regulación en el sentido de, no sé, en Londres, pero en líneas generales, todo el sector salud, los datos son súper privados, hay muchísimo proteccionismo de la privacidad del paciente, ¿no? Y es uno de los pains enormes que tiene cualquier investigador o cualquier persona que esté un poco dentro de la salud, porque al final el proteccionismo que hay con los datos, pues es muy difícil poder desarrollar o innovar o avanzar al ritmo que te gustaría o que crees que podría ser como muy impactante de cara a la sociedad y podría tener muchos beneficios, pero te encuentras con mucha regulación, ¿no? Entonces puedes elegir por cuál de las dos coger y luego cojo la otra que no hayas cogido. Bueno, a ver, la primera te lo digo rapidito. Me fui porque
ya habíamos resuelto la parte difícil, ¿no? Que para mí es el límite. Ya lo demás es mantenimiento. Yo mantenimiento no hago. Vale. Y en ese momento nos adquirió una empresa Ya más estabas viendo grande. YouTube. Sí, bueno, ahí ya dije, adquisición significa que ya es una empresa grande, nos perdemos en la nube de gente y tal, y ya he resuelto la parte difícil, o sea que no me interesa. Entonces, pues Vale. ahí me fui. Y tomé la decisión de convertirme en fraccional, ahí es cuando me convertí en fraccional, ¿no? Y la parte de regulación es súper interesante, ¿no? Porque innovación y regulación siempre tienen problemas una con la otra, ¿no? Y ahora el tema está candente con Europa y todo lo que está ocurriendo, Exacto, ¿no? con la IA y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues, hombre, es una navaja de doble filo, ¿no? Porque cuando tienes mucha regulación también te agudiza el ingenio. Entonces, a ver, ¿cómo podemos innovar? Es como la Fórmula 1. La Fórmula 1 es todo sobre cómo podemos esquivar las regulaciones legalmente para tener la ventaja competitiva, ¿no? Entonces, tienen gente que se dedican a eso, a mirar el libro de regulaciones deportivas, de regulaciones de carrera y tal, a ver qué se puede hacer con el coche que no está cubierto por el libro, por lo tanto, no está considerado ilegal, ¿no? Pues en la innovación de zonas reguladas es parecido. Entonces, dice, a ver, ¿qué puedo hacer yo con los datos que no rompa GDPR, que no rompa Special Category Data, que no rompa ese tipo de reglas? Y aún así poder usar esos datos para hacer algo importante, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que yo hice cuando diseñamos la plataforma era dividir la Personal Identifiable Information, o sea, quién eres, con qué tienes, ¿no? Entonces, son dos sistemas completamente distintos que solo la máquina puede conectarlos. O sea, tú no puedes, como un ingeniero del equipo, no podías meterte y decir, a ver, ¿cuál es el caso médico de una persona famosa, ¿no? Porque no hay manera de conectarlo entre humanos. Sin embargo, la máquina tiene un certificado especial que permite conectar esos datos solo cuando está procesando el perfil de una persona para esa persona. O sea, si tú te metes como Monse, solo Monse puede ver sus datos. Yo no me puedo meter en el sistema de ver qué tiene Monse hoy, porque el sistema no me deja, ¿no? Esa es la primera. Entonces ya puedes empezar a convencer al regulador que la parte de privacidad no la vas a romper, porque tienes gente anónima, un grupo amorfo de gente, y tienes personas que no sabes qué condición tienen, simplemente son personas. Y luego la parte más interesante para mí, que una de las empresas que hice después, que es la de Computer Vision para Health, o sea, hacer análisis de sangre puramente con óptica, o sea, usar la inteligencia artificial para contar cuántas células rojas de sangre tienes o blancas, qué tipo, todo eso. El problema ahí era también, uno era separar de quién es esa sangre, de qué resultados son, o sea, separar la personalidad o la individualidad del resultado mismo. Pero luego el poder coger esos datos a nivel masivo, tener miles y miles y cientos de miles de análisis de sangre para empezar a ver perfiles que luego puedes llevar hacia atrás al individuo, ¿no? Entonces dices, bueno, hemos visto ya X cientos de miles de casos en cuanto que vemos que este cambio de número de leucocitos pasa, es muy probable que tengan el principio de leucemia o cualquier cosa de estas, ¿no? Y entonces ahí el sistema puede informar al usuario sin que nadie más esté envuelto. Entonces yo no sé que tú tienes leucemia, por ejemplo, pero el sistema te lo puede decir. Entonces esa innovación de poder romper la barrera de privacidad sin romper la barrera de privacidad pasó por eso, porque teníamos que separar las cosas y entonces tuvimos que pensar en sistemas de identificar a la persona sin nosotros poder saber quién esa persona era, pero la persona sí, ¿no? O su médico si tú le has dado permiso y tal. Qué bueno, porque Entonces, justamente el otro día no sé dónde lo escuchas, si en un podcast o dónde, ¿no? Al final una de las cosas que tienes que hacer es justamente anonimizar, pero tienes que poder garantizar que no puedes volver para atrás. Es decir, no puedes exacto, luego oye, ahora este dato reconstruir. que es, claro, que es XXX, que era Monse, luego cuando lo tenga en XXX no puedo saber que era Monse. Sin embargo, si he detectado un problema aquí y estaría muy bien que el usuario lo supiese, ¿cómo vuelvo para atrás si no Ahí. puedo, ¿no? Entonces, Y esto es lo que entonces ahí resolvisteis. sí, la solución era que el humano no lo puede hacer, solo la máquina, y con un certificado que tú tienes puedes ver que la identificación de esta persona que tiene esta condición, solo la máquina puede poner eso junto con tu identidad real, ¿no? Entonces yo no puedo meterme y decir, a ver, ¿quién es este número? El sistema dice, no, no está, de hecho lo hemos diseñado a propósito para que no se pueda hacer eso, pero el sistema Es sí lo como puede hacer. tener dos Entonces, llaves, ¿no? exacto. La S nuclear de las dos llaves, pero la Justo. máquina tiene las dos. El humano no puede meter las dos a Bueno, la y vez. el usuario tiene la otra, ¿no? O sea, la máquina Claro, tiene una claro. y el usuario tiene la otra, o porque la Sí, máquina sí. sola también puede hacer cosas. No, No. hombre, la máquina puede notificarte y claro, tiene que poder cerrar la conexión. Estos datos son para tal, y entonces te dará un aviso y tú ya, cuando dices quiero ver el aviso, es cuando se abre el sistema con tu llave
para ver los Vale. datos, ¿no? que te ha dado. Y luego, Vale. claro, innovación en salud hay muchísima en cuanto a aparatos médicos, a datos y muchas cosas, ¿no? Pero la regulación, ya te digo, a veces agudiza el ingenio y te puede frenar al principio en cómo llegar allí, pero luego te hace que las herramientas que tenemos en el cerebro funcionen más intensamente para poder trabajar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Con inteligencia artificial, uno de los problemas es como los modelos no son perfectos, no por ahora, aunque esto está a punto de cambiar, los reguladores no permiten que la IA diagnostique, por ejemplo. Pero puede ayudar al médico a diagnosticar, ¿no? Exacto. Entonces nosotros pusimos el human in the middle, ¿no? El human in the loop. Entonces, ¿qué pasa? La máquina recomienda y el médico humano entiende los datos y ya decide si sí o si no, ¿no? ¿Que llegaremos a que la máquina no recomiende, sino que diga? Sí, yo creo que sí. ¿Pero por qué? Pues porque el nivel de falibilidad de un humano será al 80 y tantos por ciento y la máquina llegará al 90 y tantos, ¿no? Pero hará falta un montón de evidencia en cuanto a shadow, que dicen shadow running. Quiere decir que el médico hace la consulta y dice lo que es, la máquina la hace sin que el médico lo vea y entonces se comparan los resultados. Y luego se sabe si la persona tenía o no tenía cáncer o lo que sea, ¿no? Y entonces se comparan los resultados del humano y la máquina y al final llegaremos al momento en que veremos que el shadow data de la máquina consistentemente es mejor que el médico, ¿no? Qué bueno. Quiero que entremos de forma muy breve porque sé que te tienes que ir en 10 minutos y quiero hablar de los caballos. Pero antes de eso, me gustaría saber tu opinión sobre toda la parte de regulación, la posición que tiene Europa con respecto a la regulación, con toda la parte de inteligencia artificial, porque hay mucho debate, ¿no? Está parando la innovación y luego Estados Unidos y China tienen una estrategia muy diferente. Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión sobre lo bien o lo mal que lo está haciendo Europa a nivel de regulación. Sí, hay varias maneras de verlo, pero yo creo que el problema es cuando tus competidores no tienen la regulación que tienes tú, pues claro, la competencia va a moverse más deprisa, ¿no? Y pueden echar más volumen. La regulación también, como te digo, te agudiza el ingenio, ¿no? Entonces, a lo mejor somos más específicos, encontramos una manera de hacer algo y Igual nos pasa como con DeepSeek, ¿no? Que no tenían chips, pues se buscan la forma de... Exacto, o sea que hay parte de eso que es esto es lo que podemos hacer, cómo podemos llegar a donde tenemos. Y entonces hay más foco en una manera más innovativa de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues hombre, China y Estados Unidos tienen mucho más recursos en cuanto a dinero y tal, entonces pues pueden hacer el scattergun que dicen, ¿no? La escopeta, que tú disparas a todos y algo llegará al asunto, ¿no? Nosotros vamos a ir más con el rifle, que es una sola bala que llega y si eres bueno, pues le das al objetivo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ganar? Pues yo creo que por volumen, pues claro, América y China irán más deprisa porque tienen más gente y más dinero, ¿no? Pero puede ser que que nos salga algo bastante más interesante en un área en particular y tal. Es difícil de predecir. Es difícil. Yo prefiero que no haya regulación pues porque va más deprisa en todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, a veces dicen, el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Entonces, si solo puedes hacer una cosa, pues a lo mejor como que eres un experto en eso, ¿no? Pero... Claro. Vale, ¿y de la salud? O sea, me quedaría en salud de todo un podcast entero porque creo que da para hablar mogollón, pero eso, quiero cabalgar. De la salud exploté en todo, ¿no? Pero vamos, la última, la más reciente, que es una startup en la que yo soy co-founder y eso, es sobre caballos, ¿no? Y el mercado, la industria ecuestre, es probablemente una de las pocas industrias que quedan en las que todo es papel. No, A mí pero me flipó cuando literalmente. te lo contabas. O sea, que todo es en papel. Todo es en papel. El pasaporte del caballo es un panfleto de papel donde tú escribes con un boli. Vamos, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Para identificar a tu caballo hay un dibujo de un caballo por delante, por detrás, por el lado y por el otro lado y tú con un boli pintas, bueno, no tú, el veterinario pinta dónde están las manchas del caballo. O sea, ese es el nivel de industria del que estamos hablando. Entonces, pues... A día de hoy, 2025. A día de hoy, sí, sí. Y internacionalmente, no solo aquí o allí, ¿no? En todas partes. Vale. Y mi cofundadora, que es... hemos trabajado juntos muchos años, trabajamos en Dr. Link juntos, es una señora súper inteligente y con un cerebro enorme. Ella le gustan mucho los caballos y dijo, con todas las cosas de tecnología que hemos hecho en salud y que hemos conseguido cosas increíbles y tal, y esta industria tan eso, ¿por qué no nos metemos aquí? Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que la gente que que les gustan los caballos lo usan como un hobby, ¿no? Entonces tú cuando ya has hecho tu trabajo del día y tal, vas al caballo, pasas un día con el caballo, es como tener una mascota, pero que
mucho más importante, que la tienes que cuidar más y tal. Ujú. Entonces la gente no piensa negocio, piensa su conexión emocional con el caballo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que esa industria no ha habido disrupción digital, porque la gente lo usa como un escape de todo lo demás que han hecho. A lo mejor trabajan en banca o trabajan en tal. Lo último que quieren hacer es ponerse a pensar digital con los caballos, ¿no? Nosotros, como somos tecnólogos y nos gusta mucho resolver problemas con tecnología, pues, oye, ¿por qué no atacamos este mercado? Y claro, nos ¿Y qué hemos habéis dado cuenta. montado? Pues tenemos una plataforma, ya ves que uso la palabra plataforma siempre, ¿no? La app es una manifestación de la plataforma, ¿no? Una de muchas. ¿Vale? Hemos construido un ecosistema, estamos intentando construir un ecosistema donde el caballo es el centro, los datos del caballo son el centro. Es un poco como LinkedIn, pero donde el caballo es la persona, ¿no? Entonces, pues tú tienes el perfil del caballo, el caballo puede cambiar de trabajo, quiere decir que se vende a otra persona, a otra empresa o a otro dueño, pero en realidad el perfil, los datos, todo pertenecen al caballo. Y tú como dueño tienes acceso a esos datos mientras seas el dueño. En el momento en que ese caballo cambia de dueño, los datos que tú has dado son inmutables, eso es como un blockchain, no cambian y claro, el nuevo dueño añade más datos. Y Entonces, migran tenemos, al nuevo dueño. claro, entonces tenemos pues los perfiles de carrera, claro, todos los datos del caballo, la genealogía, los genes, toda esa historia, pero luego si ha participado en competiciones, qué vacunas ha tenido, qué condiciones médicas ha tenido, si alguna, cuántas veces ha visto al dentista, cuántas veces ha visto al herrero, todo eso. Para que los que nos estén escuchando entiendan el valor de esto en lo que os habéis metido, o sea, cuéntanos qué problemas genera el tener todo en papel, a nivel de fraude, a nivel de toda esta parte. A ver, primero te digo, el mercado de caballos mundial vale 400.000 millones de libras al año, ¿vale? O 400 billones, como decimos en Inglaterra y en América, ¿no? 400 billones de libras al ¿Millones año. americanos o europeos? Americanos, o sea, 400 billones americanos, ¿no? De dinero, de compra, de venta, de materiales, de médicos, de servicios, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un caballo de carreras, por ejemplo, o un caballo de salto, ¿no? Un caballo que participa en eventos de salto y salta al metro 20 y es muy bueno a saltar al metro 20, ¿no? Gana todas las carreras. ¿Qué pasa? Que el grupo de competición dirá, bueno, ya has ganado todas las carreras, ahora tienes que promover a un metro 20, o un metro 25, o un metro 30, ¿no? Entonces ya no te permiten saltar en 1,20 porque, claro, lo ganas todo. ¿Qué pasa? Pues como es papel, dicen, he perdido mi pasaporte. Piden otro pasaporte, que es otra pieza de papel, y parte del dibujo del caballo es una crucecita donde pones el microchip, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ponen un microchip nuevo en el otro lado del cuello, ponen la crucecita y ahora es un caballo nuevo. Nuevo nombre, entra en la competición como otro nuevo caballo. ¿Qué pasa? Empieza a ganarlo todo otra vez, ¿no? Y que eso es dinero. Y tú cuando ganas mucho dinero por una competición, no quieres que tu caballo sea el más nuevo en una nueva categoría, quieres que sea el mejor en la categoría de antes. Entonces, eso ha pasado y ya te conté una vez, digo, hay evidencia, se encontró un caballo que tenía 7 microchips en el cuello, o sea, ha tenido 7 vidas, el pobre. ¿Qué pasa? Pues es dinero, entonces la gente quiere que su caballo gane y lo convierte en una nueva identidad, ¿no? Nosotros estamos desarrollando una identidad biométrica en la que podemos capturar en 3D lo que es el caballo, el cuerpo de caballo, sus marcas, todo, y entonces identificar si ese caballo, microchip o no microchip, es el caballo que dices que es, ¿no? ¿Que Y quieres si ha un nuevo tenido pasaporte? lesiones, ¿no? Exacto. Si quieres un nuevo pasaporte, mira, no, este caballo ya tiene un pasaporte y es digital y es este, ¿no? ¿Qué pasa? Que vamos a eliminar, y ya estamos hablando con las organizaciones de pasaportes internacionales, para ser el pasaporte digital, para no usar papel ya. Entonces que tendremos mucho más control y todo ese tipo O de sea, cosas. por un lado verificáis que el caballo es el que se dice ser, sabéis de quién es, también tenéis el histórico, entonces acabáis, también contabas que hay mucho fraude, ¿no? En cuanto a compra y venta de caballo, que no sabes lo que estás, sin Es como, este documento, no claro, sabes lo que estás comprando, cuando ¿no? compras un coche de segunda mano, tú quieres saber si ha tenido un accidente, si tiene financiación que le falta por pagar, ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que queremos hacer con el caballo, ¿no? Entonces, si tú tienes un caballo que tuvo un accidente, se rompió una pierna, la consiguieron reparar, pero te ha dicho el veterinario que no puede saltar más y una persona sin escrúpulos lo vende como caballo de salto, el siguiente dueño no lo sabe, salta, se rompe la pierna y ya lo tienen que matar al Bueno, caballo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas queremos que no pasen. El bienestar del caballo es súper importante para nosotros. es justo lo que te iba a decir, ¿no? Que no solo ayudáis a que los que compran y venden tengan más seguridad de lo que están comprando y vendiendo y el poder identificar al caballo y que no haya pues fraude de tener 7 vidas y saber qué caballo estamos hablando,
sino que también hay una mejora de lo que es el bienestar animal. Exacto. Y eso era parte de la parte principal cuando se empezó la empresa. Mi cofundadora era los caballos hay que tratarlos mejor, hay que asegurarse de que no los abusen vendiéndolos cuando no deben y tal. Entonces hay organizaciones ahora con las que estamos trabajando que son sobre todo caballos de carreras que son muy difíciles de reentrenar como cualquier otra cosa porque se los han entrenado para ir deprisa. No se los puedes dar a un niño de 6 años para aprender a cabalgar, ¿no? Porque ese caballo se va y te mata el nene. Entonces hay organizaciones ahora donde los caballos de carreras tienen el fin de vida, donde los llevan a estos sitios, les enseñan, les reentrenan para ser caballos de compañía y entonces una vez que ya están entrenados bien y tal, entonces se pueden pasar a venderlos mucho más baratos que un caballo de carreras como caballo de compañía, para hacer un trote, una cosa así, ¿no? Y ahí es donde la vida digital del caballo, de cómo fue de carreras a convertir, que ha pasado el entrenamiento y tal, sería súper importante, ¿no? Tú como un padre que compra un caballo por primera vez, no tienes ni idea a veces, ¿no? Entonces, claro, no quieres comprar uno que pueda causarle daño a tus hijos, ¿no? Entonces, pues Qué bueno. ahí ayudamos también. ¿Y tú montas a caballo? ¿Tienes ese hobby o no? No, mi hija es la que ¿Ah, monta y sí? hace salto y tal, pero yo he probado 2 o 3 veces y no. Caballos son muy bonitos de lejos. En versión digital. Está bien, está bien. Alfonso, o sea, tengo como 20.000 millones de preguntas más en cada uno de los temas que hemos ido hablando, pero se nos acaba el tiempo. O sea, es que me flipa el cómo se puede integrar la tecnología en tantas industrias diferentes y que sea tan game changer, ¿no? Allá donde va y que sea una forma también de mejorar la vida de los caballos, de los pacientes, del consumo energético de los usuarios, ¿no? O sea, al final esa aplicación y eso que no nos ha dado tiempo, entrar toda la parte, por ejemplo, has hecho de publicidad digital y en general en bienestar también has tenido como varias cosillas, ¿no? No nos da tiempo a meternos ahí, pero vamos, a mí me resulta muy inspirador ver cómo la tecnología puede aportar tanto, ¿no? En tanto beneficio y cómo puede ser eso tan rompedora, ¿no? Y cambiar tanto los negocios y, no sé, o sea, me impresiona mucho, la verdad. Y el ir de industria a industria lo que te permite es eso. Yo digo lo de la polinización, ¿no? Si tú vienes de otra industria distinta, ves problemas que ya has visto en otro sitio que a lo mejor esta nueva industria no los ha visto todavía y están pensando cómo resolverlos, ¿no? Entonces, venir de varias industrias permite acelerar el proceso de que la tecnología te ayude, ¿no? Para resolver cosas que a lo mejor te parecen increíbles de sobrepasar, pero son fáciles. Sí, que no estás contaminado por cómo se vienen haciendo las cosas, ¿no? Y que tienes como toda la cabeza fresca de poder, oye, ¿cómo Hablando lo de hacéis? caballos, no llevas los blinkers, ¿no? No te Justo. bloquea la vista, los tienes todo y puedes traer más conocimientos, que es Qué súper bueno, qué bueno, muy bueno. Pues no sé, te dejo que te despidas como te apetezca. ¿Alguna cosita que nos hayamos dejado que te apetezca o comentar? tengo muchas historias para contar, o sea que a lo mejor en otro Hacemos una siguiente segunda. hacemos una segunda versión porque Venga, yo todo lo que sea tecnología, ciencia y resolver problemas de la tech for good, tecnología como dices tú, para ayudar al cliente, al paciente, al animal, al que sea, me interesa mucho más ayudar que crear cosas que generan dinero pero que no tienen un impacto en el objetivo último, que es el clima o la persona o el animal o cosas así. nada, nada. Vamos a montar algo para temas de niños y ayudar a los niños y con toda esa parte de robótica y Ahí me ahí tienes el capturado bienestar ya. de los niños. Venga, Genial, Alfonso. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo un placer. y nos vemos en la segunda ronda que haremos de esta. Venga, un abrazo. Otra, hasta luego. Adiós.